Señores, gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar sobre educación. Nos place muchísimo tener en nuestra entrevista central para hablar sobre el gran pacto educativo que al fin es una realidad en la República Dominicana. A la señora Iraima Capriles, quien es la directora del Consejo Económico y Social, y al señor Antonio Isa Conde, quien es ministro asesor para políticas de desarrollo. Gracias a ambos por estar aquí. Ha sido un placer para nosotros estar aquí, y más en esta compañía. Que han tenido que estar dialogando ya durante varios meses, ¿verdad? Sí, sí. Y gracias a ustedes, que han tenido prácticamente la primicia, con tenernos a nosotros temprano en la mañana, con los detalles de lo que ha sido este acuerdo, este pacto para la reforma de la educación dominicana. Gracias a ustedes, porque sé que han estado estudiando los temas y han estado pendientes todo el tiempo del desarrollo del pacto. Precisamente, doña Irene, hay muchas personas que tal vez desconocen el documento íntegro, que tal vez no, lo desconocen todavía, pero que no tienen tampoco muchos detalles de qué fue lo que se habló allí. Quisiera que nos dijera esos puntos que son fundamentales, que la población va a tener ahora apreciado y ampliado en su sistema educativo nacional. Sí, hay el acuerdo que se comenzó a consultar, discutir, consensuar desde el 12 de septiembre, que es la fecha de partida, porque es la fecha en la que se emite el decreto 228-13 del presidente de la República, que lanza el proceso de consultas hasta el día de ayer, que fue la firma del pacto mismo. Contiene 9 capítulos en total, adicionándole el preámbulo. Pero ¿qué es para nosotros quizá lo más importante? Porque fue también lo que más tiempo se tomó en consensuar y consultar. Y el nudo que hubo que destrabar, ¿verdad? Hubo muchos nudos, pero que fíjate tú, para lo complejo del tema que es la educación, pues nosotros tuvimos la suerte de poder contar con todos los actores del sistema educativo, lo cual era fundamental para lograr un verdadero pacto que destrabara esos nudos que son los que han impedido que en el tiempo se pudiera tener ya una educación de calidad. Pero Elisa me preguntaba, puntos claves, la visión para la educación dominicana. Entonces, eso es importantísimo, se necesita una visión para el siglo XXI, pero más que todo se necesita una visión para el 2030, es decir, que nos lleve desde ahora hasta el 2030. ¿Cómo definiría esa visión? La visión está contemplada de una forma, si se quiere, sistémica, holística, porque cubre todo lo que debe ser el ciudadano y la ciudadana, el dominicano y la dominicana del 2030, desde el tipo de cultura que queremos como dominicanos, al tipo de ciudadano que queremos como dominicanos, a través de la educación. Un ciudadano ético, un ciudadano responsable, un ciudadano veraz, un ciudadano honesto, un ciudadano trabajador, a través de la educación. Y una tremendo reto. Sí, y una educación inclusiva, una educación que nos cohesione como país también y que nos ponga también al nivel de los países ya desarrollados a través de una digna formación del docente, que eso es importantísimo, una digna formación del docente, pero también un cuidado, si se quiere, de todo el proceso, desde que el niño entra a inicial. Que ahora lo hará antes. Exactamente, desde que el niño entra a inicial hasta que sale a la educación superior o técnico profesional. Definitivamente una de las cosas que hay que rescatar es lo ambicioso de un proyecto a largo plazo en un estado que nos tiene acostumbrados a pensar en periodos de 4 años. Creo que tal vez la mayor inquietud de la sociedad es en la puesta en marcha de un pacto de esta naturaleza que trasciende a un gobierno que ha mostrado un interés claro en el tema de la educación. Me gustaría preguntarle a usted, doctor Isa Conde, ¿cuáles son los mecanismos que van a utilizarse para la perpetuación y la permanencia y la puesta en práctica de un pacto de esta magnitud? Lo principal es la genética de la concepción, cómo se produce, porque eso es lo que va a definir el producto. Y ya se ha visto en el pacto propiamente dicho.
El presidente dijo que el pacto comienza hoy, es verdad, es hoy. Lo que hemos firmado un acuerdo, hemos hecho compromisos para impulsar una reforma educativa. Que él promete que no será papel mojado. Pues exacto, pero ¿qué garantiza eso? ¿Qué garantía la continuidad? Como le decía primero, el origen. Fue un proceso, fue increíble. Se comenzó con mucha suspicacia. Sí. Habían muchos actores suspicaces. Aunque había una ventaja, que se estaba impulsando desde el CES y lo estaba haciendo un gobierno que gozaba de bastante credibilidad y de mucha confianza, porque esto era básico. Pero aún así habían muchos sectores incrédulos, incluso que decían que no iban a participar. En el proceso y con la participación de la sociedad, de la manera que lo hicieron, todos esos sectores se fueron incorporando y fueron dando lo mejor de sí. Y hubo un momento a donde ya la frontera ideológica de intereses se fueron diluyendo con un propósito común que era firmar un pacto que fuera capaz de conducirnos hasta el 2030 y de que implicara una reforma fundamental en todo el proceso educativo, desde la educación preuniversitaria, la educación superior y la educación técnica profesional. Y vimos sectores tan diversos firmando ayer. Partiendo, como se dijo, de una visión que fue la que se planteó originalmente en las consultas, porque hay que ver la riqueza de las consultas. Yo les digo, yo tengo muchos años, acuérdense que yo desde el pacto educativo y el plan decenal, yo que no sé nada de educación, pero he estado involucrado porque yo sé que sin educación no hay desarrollo. ¿Qué no puede faltar para que funcione? ¿Qué patita o qué mecanismo del engranaje no puede faltar? Lo importante es que se asuma. Y ese acto de ayer es un indicador de que hay una voluntad de la sociedad, de todos los sectores, de asumirlo. Mire, el ver ahí en ese pacto, ese espectro que hubo ahí del mundo político, del mundo empresarial, laboral, eso nos da una indicación, pero eso no es suficiente. Sí. Cuando a mí me preguntan ¿qué garantiza el pacto? Yo contesto, nosotros, la voluntad del pueblo dominicano para que eso ocurra. Eso es todo. Veíamos en la firma del pacto a los líderes políticos. Yo creo que eso es fundamental para que realmente el pacto funcione, porque estando ahora el Partido de la Liberación Dominicana en el poder, mañana pudiera estar cualquiera de los partidos del sistema. Y por ende, verlos ahí firmando es muy esperanzador. Pero ¿cómo fue la integración de los partidos políticos en el proceso de discusión? Porque se supone que ellos tienen que conocer lo que está ahí para poder firmar el documento y que ese interés al final de este pacto pueda perpetuarse más allá de la mera firma. Sí, yo tengo que poder expresar esto en este momento porque yo creo que si no se hace ahora, pues no queda ni siquiera para la historia. Fue método. La metodología, la Comisión Técnica de Apoyo, encabezada por doña Magdalena Lizardo, por don Tony Saconde, por Víctor Sánchez, ministro de Educación, por Juan Ariel Jiménez, asesor de la presidencia, y por la parte del CES, María Teresa Cabrera, Roque Félix, María Teresa Cabrera por el sector de la ADP, el sector sindical, Roque Félix por el Celtro Bonó, y Rafael Paz por el CONEP, y Darwin Caraballo, que trabajó también como consultor de Educa con nosotros, y esta servidora. Este equipo de la Comisión Técnica de Apoyo trabajó lo que fue metodología, pero también con el liderazgo de lo granado de este país en cuanto a liderazgo, el liderazgo político serio y responsable, tengo que decirlo así, el liderazgo político serio y responsable desde el mismo gobierno que tuvo al ministro Gustavo Montalvo permanentemente trabajando con nosotros, al presidente del CES, a Monseñor Agripino Núñez,
permanentemente trabajando con nosotros. Al ministro de Educación, Carlos Amarante Barret, permanentemente, así como a doña Ligia Amada Melo de Cardona. Cuando tú tienes todo un equipo trabajando, que se ve que está trabajando con legitimidad, transparencia y credibilidad, tú puedes convocar a los otros líderes, que son los líderes políticos en este caso, que se integraron por medio del mismo decreto, porque el decreto 228-13 incorpora dentro de sus convocados a los partidos políticos. Pero uno no puede dejar de sentir cierta angustia por la ausencia de Leonel Fernández y de Hipólito Mejía, que son dos símbolos importantes en el liderazgo político nacional. Puede que haya habido razones que lo justificaran, pero cuando uno ve que ellos podrían ser el relevo al que le toque el primer bastón de relevo de esta carrera por la educación, genera como cierto malestar en la opinión pública. Ha sido uno de los temas que más ha resumbado luego de un acto tan bonito como el de ayer. Ahora, María Isabel, hay que contar con dos cosas en este sentido. La primera de ellas es, ellos fueron invitados y ellos tienen sus compromisos. Ambos fueron invitados en su calidad de expresidente constitucional de la República. Ambos fueron invitados. Pero tenían sus compromisos ambos. El presidente Fernández está fuera del país y el presidente Mejía a última hora pues tuvo un compromiso ineludible. Pero algo que te decía don Tony es que nosotros somos los que garantizamos, nosotros en el día a día somos los que garantizamos el éxito del pacto. Pero no solamente eso, hay dos, si se quiere, marcos que permiten la continuidad del cumplimiento del pacto. Uno, que es la Estrategia Nacional de Desarrollo, que esa nos marca con los objetivos específicos y los objetivos generales hacia dónde la educación dominicana debe dirigirse desde el 2012, porque el pacto es parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo, es decir, desde el 2012 hasta el 2030. Ese es uno. Pero el acuerdo mismo tiene uno de los compromisos que dice que por encima de la temporalidad política, es decir, por encima de las administraciones que puedan sucederse, este pacto permanece. Eso es número uno. Pero número dos, el pacto contiene también un mecanismo de monitoreo, evaluación y seguimiento y veeduría por parte del Consejo Económico y Social. Y ahí yo les invito a que recuerden que hay un liderazgo fuerte también por parte de Monseñor Agripino Núñez Collado, que ha estado involucrado desde el año de 1985 con lo que son acuerdos para el desarrollo socioeconómico político de la República Dominicana. Es decir, que como decía don Tony, tuvimos la oportunidad única, histórica, de reunir todo el liderazgo nacional. Y trasciende las personas. Y trasciende las personas. Quizá ese es el punto que nos va a llevar a través de la temporalidad al 2030. Hubo un llamado que hizo el presidente ayer, que es importante en ese sentido. Él llamó a toda la población dominicana a convertirse en veedores. Veedores, vigilantes. Vigilen la implementación de este pacto, le dijo a cada uno de los dominicanos y dominicanas. Y ya de alguna forma decíamos que este tema se había instaurado como una prioridad para la ciudadanía y que ya no le iba a permitir a ningún político que prescindiera del tema educativo. Y yo creo que eso es la mejor garantía de lo que podría ser la continuidad del pacto realmente. Debemos hacer una pequeña pausa, pero vamos a regresar con este tema que tiene muchos aspectos que debemos tratar, no los podemos dejar ir sin hablar sobre algo que comentó incluso en esa misma silla uno de los integrantes de la comisión. Vamos a la pausa y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en conversación con doña Irema Capriles, quien es la directora del Consejo Económico y Social, y con el señor Antonio Oissa Conde, quien es ministro asesor de políticas para el desarrollo, y con quienes estamos hablando sobre el pacto educativo al fin firmado en el día de ayer. Les comentamos que hace unas semanas estuvimos sentados precisamente en esas sillas, representantes del sector profesoral dominicano. Ellos estaban un poco preocupados y ocupados en el tema de la dignificación del maestro. Ese fue, y tenemos conciencia de ello, uno de los puntos nodales de todo este acuerdo.
¿En qué se quedó? ¿Cuáles fueron las propuestas que fueron firmadas y consensuadas en el pacto? Don Tony, usted Bueno, quisiera... aquí se le dedicó un capítulo completo y efectivamente había muchas aprensiones con esto y realmente el problema fluyó, no sin discusión, pero una de las preocupaciones que tenían el sector sindical era que se hicieran las evaluaciones con la periodicidad que ellos demandaban, porque realmente había muchas veces descuido en el Ministerio de Educación para que se hiciera, y todas esas medidas se tomaron en cuenta, pero ahí se le dedicó todo un capítulo al problema de la dignificación. Entre ellos está la evaluación, la formación y y una visión de cómo se debía enfrentar la problemática salarial, digamos, para ponerlo de una manera simple. Pero más tarde, en el punto 6 se dedicó enteramente a la evaluación del sector, o sea que eso iba directamente vinculado a lo anterior. Entonces las horas de trabajo que se le dedicaron a eso fueron muy ricas. Y miren, y ese proceso comenzó a sentirse desde que se hicieron la consulta popular. Yo recuerdo, Romana, casualmente, Sí, que usted Romana. estaba allá, que yo iba a todas las aulas, era una de las cosas que yo iba a ver cómo se estaban desarrollando, y a veces hablaba con los estudiantes. Los profesores, porque habían de todo. En una entro a unos aulas donde están trabajando estudiantes del bachillerato y algunos del intermedio, como le llamamos nosotros en la época mía. Y hay una jovencita que le preguntamos que cómo veía el proceso, qué aspiraba. Ella comenzó a decir la educación que ella quería y terminó diciendo esto: yo quiero una escuela a donde el estudiante no asista, sino aprenda. Eso Tú es. sabes lo que, Sí. tú sabes la visión que está contenida en esa palabra de una jovencita. Óyeme, yo me engranojo todavía cuando me acuerdo Tenemos de las esto. cosas tal vez más claras de lo que Óyeme, pensamos. esos muchachos, y si ustedes ven la consulta infantiles de niños Consulta infantil, de es 5 bellísimo. a 13 años, en la visión que muchachitos, tú me dirás que son una élite, que son 9,000 personas nada más que participaron en la consulta. Esa es la semilla de las transformaciones que van a ocurrir en esta sociedad. Esos muchachitos que se involucraron en esa consulta, que activaron, que dedicaron un día de su vida a trabajar en eso con voluntad y que comenzaron a aportar ideas, eso van a ser la gente que van a transformar la sociedad dominicana Hay en el un tema mañana. que inquieta en Pero, torno a... pero María Teresa, Sí. María Isabel, perdón, estamos hablando de María Sí. Teresa Cabrera. María Isabel, pero algo que dice don Tony, también es necesario que todos estemos conscientes que en este esfuerzo fueron 9,000 participaciones, pero en las 10 regiones de planificación del país, en las 10 regiones, nosotros visitamos en consulta territorial a recoger el sentir del pueblo dominicano en La Romana, San Pedro de Macorís, Barahona, San Juan de la Maguana, San Cristóbal, en el Cibao, San Francisco de Macorís, La Vega, Santiago, Mao, y todas esas regiones pudieron expresar la diversidad cultural también de nuestro país, porque uno de los temas que a nosotros también nos preocupaba es que lo que se necesita en materia de educación en el sur del país No es lo mismo. no es lo mismo que se necesite en el norte del país, ni en el este del país, ni en la zona fronteriza tampoco. Pero al mismo tiempo, la educación dominicana tiene que ser una en los grandes valores, en la gran historia, Sí. en todo lo que nos une, en todo aquello que nos identifica. De esa manera, entonces, resulta que nos dimos cuenta, alrededor de la pregunta que me hicieron hace un segundo sobre la evaluación, de que no solamente era necesario la evaluación del docente, era necesaria la evaluación del sistema permanentemente. Es decir, que en esta oportunidad se pactaron dos aspectos. Por un lado, la dignificación del docente y el desarrollo de la carrera docente, que eso está en el capítulo 5, que cubre todo lo que tiene que ver con la evaluación del docente, la evaluación del futuro docente. Es decir, Eso sí. de entrada, es el que mejores
cualidades tenga para entrar al sistema. Pero todavía, que debería ir consciente, acompañado de un incentivo también económico, pero ahí porque vamos, eso pero está ahí alejando a vamos, los mejores. Pero ahí vamos también. Pero no solamente a los mejores, sino que también el centro educativo que mejor desempeño tenga, también hay que reconocerlo. Premiarlo. Hay que premiarlo. El docente que tenga si se quiere, su deseo de seguir formándose, va a tener la oportunidad de formarse para ser formador también, a través de programas de maestría y programas doctorales, pero siempre evaluados. Es decir, que ahora no vamos a tener personas que van a entrar al sistema, van a hacer una maestría, van a hacer un doctorado y luego se van al sector privado a desarrollarse, no en el sector que los formó, sino en el sector que los acoge, porque ahora también el sistema los va a acoger, pero los va a premiar. Señor Isa Conde, ¿cómo se va a lograr que un tema que causa mucho ruido en esta propia evolución del docente, incluso a niveles directivos en las escuelas, como es la incidencia de la política partidista, se elimine o por lo menos se reduzca del sistema? Hay muchas quejas de que las asignaciones y los ascensos van muy ligados a la vinculación con los partidos políticos. Esa es una cosa que se trató, que incluso se plantea textualmente, uno no se recuerda de cada punto, ¿no? De cada punto de memoria, porque realmente, en el caso mío, la edad no me lo permite. Pero además, pero es un tema una de de las gran cosas que se plantea en el pacto son mecanismos para evitar que la politización de las escuelas y la intervención en el Ministerio de Educación de factores que no tienen que ver con lo educativo puramente. Pues yo quería, porque no me puedo dejar de decirlo, porque una de las cosas que más me impresionó, y yo insisto, fue la consulta de los niños y niñas. Y se tomó una parte, esa consulta se hizo, los chiquitos eran dibujando la escuela que yo quería, le preguntaban, ¿qué escuela, cómo tú quieres la escuela? ¿Cuál es, qué bueno tiene tu escuela, qué malo tiene tu escuela? Y ellos lo decían, lo expresaban, o en dibujo, o hablando lo de más edad. Había muchos chiquitos de 13 y 12 años ahí que le daban cátedra a cualquier profesional. Y en eso, sobre la visión de la educación dominicana, en el segundo párrafo, dice la visión de los niños, dice así: los niños, niñas y adolescentes imaginan su escuela. Oye, esa palabra lo usaron los niños. Imaginan su escuela como un lugar para aprender con alegría y así comprender el mundo que los rodea, que cuente con amplio espacio en contacto con la naturaleza, con facilidad de acceso para todos sin importar limitaciones físicas o de cualquier otro tipo. Una escuela que sea bonita, limpia, ordenada, debidamente equipada, que incorpore habitualmente el juego, el deporte, el arte y el acercamiento a la tecnología, donde prime el afecto y el cariño entre iguales y que ayude a descubrir y potenciar los talentos de cada estudiante. En definitiva, una escuela que sea orgullo y ejemplo. Ojalá que estemos a la altura de lo que ellos esperan. Eso es un compromiso que tenemos que hacer. A esas nuevas generaciones nosotros tenemos que garantizarle eso de alguna manera. Y este esfuerzo que se ha hecho en el Pacto Educativo va en esa dirección. Bueno, pues yo creo que con ese decreto final, vamos a dejarlo así, debemos despedir esta entrevista. Ojalá se trabaje de ahora en adelante para lograr eso y que aquí al 2030, cuando se vuelva a evaluar el sistema educativo nacional, veamos cuánto hemos avanzado. Gracias a ambos por haber estado aquí con nosotros en esta mañana. Gracias y por ese Gracias gran esfuerzo que ha culminado de manera tan auspiciosa. Ojalá que se vayan concretizando todas esas metas. Gracias. Hoy es el primer día del pacto. El pacto comienza hoy. Vamos ahora a una pequeña pausa y enseguida regresamos.